Gracias. Damos comienzo. Muchas gracias a todos los que habéis venido. Muchas gracias al servicio técnico y a los servicios de interpretación. Con este evento inauguramos el Policy Group de Libertad Religiosa. El eurodiputado presidente húngaro Julvini y yo lo copresidimos, y hoy no ha podido estar hoy aquí por motivos de salud. Con este intergrup esperamos acercar a las realidades de las distintas comunidades para poder promover la libertad religiosa desde esta casa. Hablamos hoy de cristianos de Oriente y lo que primero que tenemos que tener en cuenta es que allí se encuentran nuestras raíces, el inicio y donde mayores comunidades cristianas ha habido. Sin embargo, lo que vemos es que están siendo tristemente y cruelmente expulsados de sus tierras. Ayer pudimos ver el ilustrativo y duro documental Almas en Tránsito, dirigido por Aida Schalger Al-Hassani, una directora de cine suiza iraquí, y también nos acompaña el padre Luis Montes, sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado. Empiezo introduciendo un poquito más en profundidad a cada uno de nuestros invitados. Aida Schalger Al-Hassani es una directora de cine suiza iraquí reconocida por su trabajo centrado en la dignidad humana de quienes sufren un desplazamiento, la guerra y la persecución, promoviendo siempre un mensaje de reconciliación y verdad. Nacida en Bagdad, de madre libanesa y padre iraquí, emigró a Europa a los 20 años. Estudió arte y diseño de medios en Zúrich y en 2003 completó sus estudios avanzados en dirección cinematográfica en la Academia de Artes de El Cairo. Su documental más destacado, Soul in Transit, de 2021, aborda el genocidio de 1915 perpetrado por el Imperio Otomano contra las comunidades cristianas, conectándolo con conflictos contemporáneos y que ayer pudimos ver en esta casa. El padre Luis Montes, sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado, desde hace más de 25 años, misionero en Oriente Medio. En 1996, año de su ordenación sacerdotal, y a la edad de 26 años, el padre Luis parte para su primera misión en Ortaz, Autoridad Palestina. En el año 2003 es elegido provincial de Oriente Medio, cargo en el que se desempeña durante 7 años en Egipto. En el año 2011 es destinado a Irak, donde permanece 10 años. En Irak está 5 años como párroco de la Catedral Latina de Bagdad. Después es vicario del obispo latino de Kurdistán iraquí en Erbil y posteriormente secretario del obispo. Desde hace algunos años viene dando charlas en varias partes del mundo sobre los cristianos perseguidos. Por lo tanto, creo que contamos con dos personas que realmente nos pueden ayudar a conocer la realidad de los cristianos en Oriente y cuál es su situación. Empiezo con un intercambio de impresiones con ellos. Empiezo preguntando a Aida. Aida, un día descubriste la realidad de la persecución de los cristianos de Oriente, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Y qué te motivó a hacer este documental? ¿Qué supuso para ti esta experiencia? Muchísimas gracias. Ante todo, quisiera saludar a todos y a todas y agradecer la oportunidad que tenemos hoy de hablar sobre esos acontecimientos tan importantes que tuvieron lugar en 1915, que hasta ahora no se ha reconocido o que no se ha sometido a deliberación. Agradezco en particular a este grupo político, al Parlamento y también a mi equipo, en particular a la comunidad arameica. Y esto ha hecho posible el rodaje de la película. Antes de responder a las preguntas, tengo yo también una pregunta que he preparado en inglés. No sabía que iba a poder intervenir en alemán, algo que me complace especialmente. Paso al inglés. Tengo una pregunta. Imaginen ustedes que en algún momento pierden ustedes a todas las personas a su alrededor y que ustedes se quedan solos en una guerra que les está
terrorizando y amenazando su seguridad y que no les aceptan su identidad, ni su nombre, ni su nacionalidad, ni su religión. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes están absolutamente solos en este mundo? ¿Y cómo encontrarían ustedes una forma de sobrevivir? Y esa soy yo. Yo ya he presenciado el genocidio de mi familia, nos eliminaron. Soy la única que queda de mi familia porque no tengo hijos y mi padre ya ha fallecido. Tengo solamente un medio hermano y una media hermana. Y ahora voy a continuar en alemán, si me lo permiten. Pero no hace falta, nota del intérprete, que se ponga los auriculares, la señora Stepfer. Bueno, yo he pasado... Muchísimas gracias. La verdad es que estoy un poquito... Sí, es verdad, hay un eco, es verdad. A ver, yo recibí una solicitud del Grupo de Derechos Minoritarios en 2013 para llevar a cabo una película sobre religiones minoritarias en Irak. Querían que una mujer lo hiciera y también que se presentara la opinión minoritaria de las mujeres. Yo trabajo en pro de los derechos humanos desde que finalicé mis estudios y he seguido muy de cerca el tema de la persecución de cristianos en Irak. Y allí tomé la decisión. Yo podía elegir qué tipo de religión y opté por los cristianos porque sabía que en Irak había una fuerte persecución con más de 2 millones de personas únicamente en Bagdad, y en 2013 solo quedan de ellos 40.000 personas. La mayoría de esos cristianos huyeron a Europa o al norte de Irak. Y aquí es donde yo escogí el tema de los cristianos perseguidos por esta razón. También porque tuve la sensación de que lo que habían vivido los cristianos, también lo que sufrió mi familia y de mi propia historia familiar, entendimos ese miedo, ese temor de lo que vivieron los que huyeron al norte de Irak, porque todos los cristianos se volvieron a reunir en un sitio en el que una vez más se está tratando de eliminarlos. Y ese es mi miedo, que vuelva a suceder. Tal y como nos comenta Aida, están siendo desplazados, ¿no? Debemos recordar que el cristianismo nació en esta tierra y que se les está expulsando de ella. ¿Cuáles crees que son los motivos de esta cruel persecución y por qué se les está desplazando o quién les está desplazando, ¿no? Pues... Sí. El cristianismo nace en Medio Oriente, ¿no? Muchas veces la gente se olvida que Jesucristo era asiático. Nace en Tierra Santa, que es parte de Asia. Se extiende inmediatamente en todo Medio Oriente, muy rápidamente. En Irak hay iglesias de 1700 años. Y desde siempre, en algunos de esos lugares ha habido persecución. Una vuelta me decía un sacerdote, el padre Douglas, dice, en Irak no hemos tenido un siglo completo de paz. ¿Sí? Pues fue la época, tuvieron los persas y de que llegó el Islam hubo persecución. ¿Sí? Eso estamos hablando de Irak. Lo que uno ve actualmente, lo que a mí me tocó ver con mis propios ojos, es que Medio Oriente se está vaciando de cristianos. Y esto por dos motivos principales. Primero, por intereses de gente poderosa que organiza guerras basados en mentiras. Y segundo, por el islamismo fanático, ¿sí?, que produce las matanzas. Esto es algo que a veces insiste en una parte, a veces insiste en la otra. Pero las dos causas juntas son lo que están vaciando Medio Oriente de cristianos. Hay, por una parte, intereses puramente materiales, ¿sí?
hay gente que se beneficia con la guerra, hay gente que se beneficia con el caos, hay gente que se beneficia con el petróleo, hay gente que se beneficia con el poder, con la reconstrucción de estos lugares. Y a la vez hay gente que odia a Cristo absolutamente. O sea, lo que nosotros vimos con el Estado Islámico, que es algo que se vio antes del Estado Islámico y se va a ver después que deje de existir el Estado Islámico, es un islamismo que extremo, fanático, ¿sí?, que odia a Jesucristo. O sea, uno apenas caído el ISIS, yo recorrí las ciudades de la llanura de Nínive y Mosul, y era notable que en todas las iglesias todas las cruces estaban destruidas. Estamos hablando de un convento que tenía 100 cruces talladas en piedra y se tomaron el trabajo de destruir cada una de las cruces. En la iglesia principal del monasterio, de uno de los monasterios de Mosul, ¿sí?, la iglesia entera está sana, pero una pared entera está derruida. ¿Qué pasaba? Había una cruz enorme de vitrales y como no pueden ver la cruz tienen que destruirla porque es blasfemia, según estos grupos extremistas, volaron toda la pared. Se buscaba apartar el nombre de Cristo y todo lo que tiene que ver con Cristo, incluyendo a los cristianos. Por eso es que en este momento, lo que uno tiene que buscar de hacer, la gente que tiene cierta influencia, ¿sí?, primero es evitar esas guerras que van a destruir. No se puede llevar el estilo de vida occidental a una sociedad tribal a la fuerza. No se puede, ¿sí? Y segundo, hay que combatir eficazmente a los grupos terroristas que lo único que quieren es imponer su ideología de terror en todo el mundo. Estamos hablando de mujeres que decían, al mediodía ya me habían violado 50 veces. Estamos hablando de gente que crucificaba a niños de 14 años porque escuchaban música occidental, o que degollaban a un niño de 5 años obligando a su madre a poner las manos debajo para recibir la sangre, ¿sí? Y esos grupos fueron apoyados también por gente que les servía a ellos que combatan a un gobierno o a lo que sea. Esos son los dos aspectos más importantes de esta realidad que todos tienen que saber, ¿sí? El cristianismo nace allí, era muy impresionante, yo he dado 1000 entrevistas, ¿no? Y la gente, los periodistas me decían, ¿y por qué se fueron a meter en ese mundo musulmán peligroso? Están allí desde siglos antes del Islam. Es su tierra. No, saquémoslos a todos. Es su tierra. Hay que apoyar a los cristianos de Medio Oriente en Medio Oriente. ¿Sí? Hay que ayudar a esa gente en su lugar. Hay que darles apoyo, hay que darles sostén, hay que presionar a los gobiernos que han apoyado a los terroristas y hay que combatir al terrorismo, ¿sí? No con las mismas armas del terrorismo, pero bastaría con que se lo deje de apoyar, ¿sí?, para que pierda fuerza. Quizá esta situación de los cristianos en Medio Oriente no es tan conocida, ¿no? Ayer nos comentaste la enorme investigación que tuviste que hacer, ¿no? Y ante este genocidio de 1915, pues tuviste que documentarte e incluso personas que viven en esa tierra no conocían, ¿no? No podían darte esta información. ¿Por qué crees que esto ocurre, ¿no? ¿Por qué crees que se esconde o es falta de interés? ¿Cuál ha sido el desafío para ti el profundizar en este tema, ¿no? ¿Ha sido fácil en tu entorno el querer hablar de la persecución de los cristianos? Porque aquí en el Parlamento Europeo a veces nos cuesta que se reconozca que el cristianismo es perseguido, ¿no? Luego hablamos de ese tema, ¿no? Pero me gustaría saber cómo fue ese esfuerzo de investigación, cómo fuiste adentrándote y qué descubriste, ¿no? Respecto a su primera pregunta de cómo lo vivieron las personas allí, pues con mucho miedo. Tenían muchísimo temor, sobre todo de plantarse delante de una cámara. El que se supiera que se iba a hablar de su sufrimiento, de su dolor, yo les tuve que convencer.
y yo hasta ahora no he podido mostrar esta película en Irak porque podría darse el caso de que una vez más fueran perseguidos, sobre todo que se despertaran esas células latentes del terror. Y para mí, los colegas, nosotros somos chiitas y los chiitas también fueron perseguidos por los sunitas y por los fundamentalistas. Ya no nos consideran musulmanes. Nosotros somos los destinados a que se les corte la cabeza. Y como directora de esta película también tenía que velar por la seguridad de los colaboradores de mi equipo. En el norte de Irán estuvimos muy cerca de perder la vida. Estábamos a 15 minutos de donde se encontraba el ISIS y la verdad es que esto, claro, teníamos que documentar todo esto. Nos hemos escondido una y otra vez y preguntábamos, bueno, cómo había sucedido, cómo vive la gente allí. No decíamos nunca que estábamos grabando una película sobre el genocidio de los cristianos o sobre su desplazamiento dentro del propio Irak. La razón es que teníamos miedo de que por su propia seguridad, de que nos pasara algo y también que las personas que entrevistábamos tuvieran problemas. Nos ocultábamos permanentemente y después nos fuimos a Bagdad y allí también llevé a mi equipo a Bagdad porque para mí como mujer, claro, yo solamente iba a servir de esclava porque desde luego ellos no matan, no asesinan a las mujeres, pero a los hombres sí. Entonces, para asegurarnos de esto, mandé al equipo a Irak y tenía un cámara joven, un chico que es cristiano, que también es arameo, y él me ayudó muchísimo y con él concluí la película, el rodaje de la película en Irak del Norte. No fue nada fácil porque estábamos permanentemente en peligro y luego en Bagdad la cosa siguió y terminamos de hacer el corte de la película escondiéndonos en una habitación del hotel y no quería que colaboraran otros en Bagdad. Y a ver, yo la verdad es que he tenido que ver con todas las minorías étnicas, con todas las religiones y yo la verdad es que, y con mi familia, tenemos mucho respeto por todos, pero como digo, teníamos mucho miedo de que alguien nos entregara a manos del ISIS y por eso finalizamos la película, el corte y todo lo demás a escondidas. Yo vengo de Al-Sani, de una familia sagrada, el hijo de Ali Hassan, y la verdad es que yo sería una presa muy valiosa para el ISIS, porque si ellos me raptaran ganarían mucho dinero. Además, encima de todo esto, soy suiza. Entonces, allí había más miedo aún. Pero lo logramos y yo no quería abandonar Irak antes de finalizar el rodaje de la película y para mí no fue un documental al uso. La verdad es que de alguna manera era una tarea como de un misionario. No se trata de hacer una película más de otras, entre otras. No, yo tuve la impresión de que yo no estaba sola y la verdad es que pasaron muchas cosas que estaban muy cerca de la muerte y una y otra vez logré sobrevivir y para mí esto era una señal y la verdad es que pues yo lo metí en mi bolso, en mi cámara y llegué a Suiza y como digo, a un día poco menos de caer en manos del ISIS. Pues no podemos más que agradecer, ¿no?, que naciera en ti esta vocación, ¿no?, esta vocación que desde luego era alejarse de Suiza, ¿no?, de una situación de seguridad y adentrarse además como mujer en Irak para intentar denunciar algo desconocido, ¿no?, y que bueno, está claro que el riesgo estaba ahí y la valentía de que lo hayas hecho, pues hoy para nosotros es un instrumento, ¿no?, para poder dar visibilidad a aquello que está ocurriendo. Creo que también otra forma de dar visibilidad es que
que nos cuente su experiencia como misionero, ¿no? Allí, pues, en el terreno. Ha estado en Irak, ha estado en el Líbano. ¿Cómo ha sido esta experiencia de acompañar a los cristianos? Bueno, de acompañar o de ser un cristiano. ¿Cuál es la actitud y cuál es la función social que cumplen estos cristianos en sus tierras, ¿no? Porque tengo entendido que parte su deseo de no irse es porque es su tierra, pero también porque saben que son necesarios, ¿no? para otras comunidades, también las comunidades musulmanas. No sé, ¿nos puede contar un poquito más sobre esto? La experiencia, digamos, es difícil de expresar porque se dan dos realidades absolutamente opuestas. Y es primero violencia, odio, torturas, asesinatos. Y por otra parte una respuesta cristiana que uno los deja asombrados, ¿no? O sea, yo llego a Bagdad en el 2010 después del gran atentado a la iglesia Nuestra Señora de la Salvación, donde murieron 50 cristianos, están en proceso de beatificación. Y lo normal en esa época de Bagdad, y fue por muchos años, es que hubiese unos 100 atentados por mes. Era lo habitual. Era tan común que ni siquiera se comentaba, ¿no? O sea, uno no comenta que salió el sol, porque el sol sale todos los días. Así era para nosotros el tema de los atentados. Yo recuerdo el primer atentado que tuve cerca de la casa. Yo vivía en el obispado y explotó una bomba a 30 metros, mató a los 2 verduleros, a los cuales yo iba todos los días a comprar verdura. Reventaron todos los vidrios de la casa, menos el de mi habitación, que eran las 7 de la mañana, estaba abierto y por eso no reventó, yo estaba rezando. Escucho la explosión, entra una polvareda en mi habitación, subo a la terraza para ver dónde era eso, había escombros en la terraza que habían sobrevolado un edificio de 30 metros de alto, era un autobomba. Y lo que más me impresionó es esto. Yo primero quise correr a ver si se podía ayudar y la policía me frenó. Porque en Bagdad era muy común una explosión grande y cuando uno se acercaba, la gente se acercaba a ayudar, había una explosión más pequeña, pero mataba más gente porque la gente estaba reunida. Entonces, cuando vi que no me dejaban pasar, volví a subir a la terraza y miré a los niños de la escuela de enfrente. Y los niños, durante 5 minutos, estuve mirando el fuego y después siguieron jugando como si fuese lo más normal del mundo. Y uno después, con el tiempo, entiende por qué es así, porque uno se acostumbra tanto, que ya después ni le presta atención. Uno puede escuchar una explosión y seguir haciendo lo que está haciendo sin problema. Por supuesto el cuerpo no, el cuerpo se queja, sube el azúcar, sube la presión, pero uno se acostumbra a eso, ¿sí? Lo vi en la Intifada en el 2010, en Tierra Santa, en Belén, y lo vi en Bagdad todavía mucho más. ¿Y qué ocurre? Era espantoso para mí. Yo empecé, de hecho, un Facebook, Amigos de Irak, porque yo veía que se me moría la gente y a nadie le interesaba. A nadie. O sea, era impresionante. Estamos hablando antes de la entrada del ISIS 2014, ¿no? Entraba un musulmán fanático en una casa de cristianos, mataba a todos, desde el anciano hasta el bebé de 1 mes de vida, un balazo a cada uno en la cabeza, y se iba sin robar porque quería que quede en claro que ellos habían entrado a matar cristianos, a matar infieles. No eran criminales, estaban cumpliendo con su deber. Explosiones en los mercados, explosiones cerca de las iglesias. Esto era lo normal, ¿sí? Y estamos hablando antes de entrar el ISIS. Cuando entra el ISIS todavía la cosa fue mucho peor. El ISIS llegó a estar a 20 kilómetros de Bagdad. Yo personalmente nunca pensé que iban a poder entrar en Bagdad. Pero de todos modos, en las ciudades que entraron, en la provincia del Ámbar, que eran todas ciudades sunitas, ¿sí? Los crímenes que cometían espantosos. Como yo le dije, enterrar a un niño vivo para ver a su madre sufrir más, degollar niños de 5 años, crucificar niños de 15 años, utilizar la cabeza de las cabezas cortadas para jugar al fútbol, publicar en Facebook 15 cabezas de cristianos que alguien cortó mostrando cómo era realmente un verdadero cumplidor de la ley. Esto era permanente después, ¿sí? Entonces uno ve eso, ve ese odio, ve ese desprecio a la vida, ve ese salvajismo, ¿sí? Y es realmente difícil de tragar, ¿no? Ustedes se lo podrán imaginar, ¿no? Pero por otra parte,
uno ve la respuesta de los cristianos y es algo que absolutamente no se puede creer. Gente que iba al martirio cantando. Estoy hablando de niños, adolescentes que iban al martirio cantando. Estamos hablando de gente que perdona lo que para nosotros es imperdonable. Yo recuerdo una vuelta, apareció en Así Prensa, en español, una noticia de que habían raptado a una niña de 3 años en Karakosh. Cuando entra el ISIS, todos se fueron. Esta familia no pudo ir porque el papá era ciego. Cuando llega el ISIS no los mataron, porque a veces los mataban, a veces los secuestraban, a veces los expulsaban. Ahí no los mataron, los expulsaron. Y en el último control, la mujer va con su hijita de 3 años y viene un terrorista y se la saca de los brazos. La mujer se tira a los pies desesperado del terrorista, devuélveme a mi niña. Y el terrorista le dice, o se van o la mato a ella y ustedes también. Por el bien de su esposo, que era ciego, de sus otros hijos, la madre tiene que abandonar a su hija de 3 años en manos de un grupo terrorista que viola a niñas de 6 años. O sea, imagínense que no puede haber una pesadilla peor que esa, ¿no? Y la mujer rezaba y pidieron oraciones, ¿sí? Lo que es impresionante es que la historia terminó bien, ¿no? Porque cuando el ISIS fue derrotado, ellos reciben una llamada telefónica 3 años después, que dice, tengo a su hija, vengan a buscarla. Un musulmán de Mosul la encontró en la calle, sabiendo lo que le iba a pasar, se la llevó a su casa, la crió como si fuese una de sus hijas, no sabemos cómo consiguió el número de teléfono de la familia y la devolvió. La niña ya no hablaba arameo, se lo había olvidado, el siríaco, pero ya lo volvió a aprender, es un niño, aprenden súper rápido, ¿no? Bueno, la historia terminó bien, increíblemente terminó bien, ¿no? Pero lo más impresionante de la historia no es que terminó bien, lo más impresionante es que al año, ¿sí?, le hicieron una entrevista a esa señora, uno que hizo un documental, un español, le hizo la entrevista y le preguntó, y antes de recuperar a la niña, le preguntó, ¿y tú has perdonado a los que han secuestrado a tu niña? Y la reacción de la mujer es impresionante porque ella hace así sorprendida que le pregunten. Dice, claro, yo soy cristiana, dice. O sea, el ejemplo de esos cristianos es cosas que parecen los ejemplos de los mártires de los primeros siglos. ¿Sí? Por eso cuando uno habla de esto, uno tiene que hacer notar las dos cosas. Primero, ¿sí?, todos los que puedan tienen que trabajar para que eso no siga, no se repita. ¿Sí? No puede ser que se haya permitido eso. Cuando el ISIS sale de Mosul hacia Karakosh y las demás ciudades de Nínive, nadie movió un dedo, es desierto, ni siquiera había nubes porque es verano. Los dejaron avanzar, los dejaron tomar esas ciudades. Había intereses para que eso pase. Y hay que luchar con todas nuestras fuerzas para que eso no pase más. Y los que están trabajando acá tienen más posibilidades que nosotros de lograr eso. Pero segundo, hay que contar también la segunda parte, ¿no? Y es como cristianos, nosotros tenemos que estar orgullosos de estos hermanos nuestros. Porque viven una fe que nosotros no vivimos. O sea, la viven con mucho más fuerza. A mí me dicen, ¿y cómo predica el perdón en un lugar donde se sufre tanto? Yo respondo, no necesito predicar el perdón. Ellos me lo enseñan a mí. Una madre perdona al asesino de su hijo. Una madre perdona al que le secuestró a su niña. Es una cosa absoluta. He hablado con gente que fue torturada por ISIS durante 2 semanas para que se hagan musulmanes y se mantuvieron firmes y no guardan nada de rencor. He visto gente que contaba que le pusieron un fusil a su hijo de 10 años en la cabeza y le dijeron, Islam es muerte. Y estos responden, yo soy cristiano, haga lo que tenga que hacer. Son las dos cosas son importantes. Hay que luchar por ellos porque sufren lo indecible, ¿sí? Y hay que luchar con ellos porque son mucho mejores que nosotros. No los podemos abandonar. Por eso para mí, mi experiencia en Irak es la experiencia más formativa que he tenido en mi vida. ¿Sí? Yo ahora dirijo un asilo para ancianos y discapacitados y recibo refugiados, musulmanes y cristianos en el Líbano. ¿Sí? Y a nosotros es una obra gratis. ¿Sí? Y a veces nos falta los medios hasta para comer, ¿no? Pero después de haber estado con cristianos perseguidos, ¿sí?, no me voy a preocupar más.
Dios provee, Dios nos cuida. Y es un mensaje que hay que darlo a conocer también, tanto como el de la persecución misma. Cuando entré en la iglesia Táhira de Karakosh, ¿sí? la iglesia dedicada a la Virgen, la pura, ¿sí? Estaba todo quemado, todas las imágenes baleadas. Utilizaban una imagen de la Virgen para hacer práctica de tiro con los fusiles. Las imágenes rotas, orinadas, ¿sí? Y uno entra ahí, porque fue apenas fue derrotado el ISIS, ¿no? En Karakosh. Uno entra ahí y siente el odio de los asesinos, pero más que eso, ¿sí? Siente el amor de Jesucristo que dio su vida incluso por los asesinos. Y esa misión, eso nosotros tenemos que programarlo también. Esto no se cura solamente con política, ¿no? Europa tiene su fe diluida. ¿Por qué un chico de 15, 18 años, europeo que tiene todo, se iba a pelear con el ISIS? Y más horrendo que eso, ¿por qué una niña de 17 años se iba a casar con un terrorista para darle hijos al terrorista? Si tenía todo acá en Europa. ¿Qué tenía? Tenía cosas materiales, tenía el celular, esto y lo otro. Tenemos que revivir nuestra fe. Tenemos que decirle al mundo que somos cristianos y eso tiene más fuerza que incluso que las soluciones políticas. Pero de eso normalmente no se habla. Sí, porque los cristianos allí han convivido, ¿no? Yo te he escuchado hablar de una convivencia, no sé si me adentro en algo de tu vida personal, pero hay colegios que llevan las comunidades cristianas, ¿no? Donde asisten niños de muchas religiones y siempre el mensaje del cristiano ha sido el de acoger, ¿no? El nunca imponer, el realmente hacer vivir el amor de Cristo, ¿no? Por eso quizá todavía impacta más, ¿no? La crueldad, porque el cristianismo sí que acoge, ¿no? Sobre todo en Oriente. ¿Nos puedes contar un poquito más? Porque yo me imagino que también esa convivencia en tu infancia hace que te revuelva, ¿no? Y que también de alguna manera te enfade el que una comunidad que no se merece este trato lo haya recibido, ¿no? En primer lugar, quisiera añadir algo a lo que decía el padre Luis sobre la madre Aida en mi película. Y esto se puede ver también en YouTube, en alemán y con subtítulos en inglés. Cuando vuelve esa niña que vuelve a su casa, no reconocía a su familia, no podía hablar en arameo, todo, digamos, le era desconocido, no entendía lo que sucedía a su alrededor. Yo le di seguimiento a esa historia en Karakush y he visto que hubo verdaderamente una manipulación. No se sabe exactamente lo que hizo la niña, lo que sucedió, porque ella no podía hablar, y lo que sucedió en Ayat en 2010, esto en esa iglesia, a mí me llevó a reafirmarme en mi decisión de hacer la política. Y en 1914 le cortaban las tripas a las mujeres para saber si era un niño o una niña el bebé. En 2010, en una época civilizada, se bombardea una iglesia y una bebé de menos de 8 meses se le corta la cabeza junto al altar. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de monstruos son? Son personas que no tienen ningún tipo de religión. Eso hay que decirlo así, a las claras. Y
yo voy a referirme ahora a esa convivencia. Yo vengo de una familia muy especial y voy a relatar brevemente mi historia. Mi padre se exilió a los 14 años al Líbano. Se fue andando desde Irak y fue acogido en una familia cristiana. Y ellos querían que mantuviera su religión y también le enseñaron lo que era el Islam. Nunca le obligaron a convertirse al cristianismo, ni mucho menos. Yo acudí a una escuela católica y yo ni siquiera sabía exactamente qué era nuestra religión. Un día tenía que ir a la iglesia y bueno, yo no sabía qué éramos, a qué religión pertenecíamos. Y yo lo que dije fue, bueno, le tengo que preguntar a mi madre. Y le pregunté a mi madre y ella me dijo, somos musulmanes, pero también está bien que tú conozcas otras religiones. Y efectivamente yo podía acudir a la iglesia, incluso tomé la comunión. La verdad es que incluso a veces podía dormir en casa de mis vecinos. Y ahora me estoy refiriendo a la época de la guerra civil. Teníamos una vida bastante normal y aquí pasaron cosas espantosas durante la guerra civil de ambos lados. Y yo vi a los 6 años cosas que no he podido olvidar hasta hoy. ¿Y cómo queremos tener niños sanos? Porque nuestros niños son el futuro. Y si no nos ocupamos de su alma, de todas las cosas que ven, claro, no van a poder ser lo suficientemente sanos como para tener ese futuro de forma correcta. Yo tuve suerte porque tuve una buena familia que aprendió de nuestra historia y que no tienen odio en su corazón. Yo no conozco el odio. Si alguien me pregunta qué es el odio, yo le digo no lo sé. Pues como digo, nos fuimos de Irak y hasta finales de los 70 la familia de mi padre fue eliminada. Son chiitas, son comunistas, eso era lo que alegaban. Tengo, como digo, conseguimos con mi padre, con mi medio hermano y mi media hermana, conseguimos huir al Líbano. O sea que fue un genocidio a los 6 y a los 9 años. Y esas imágenes perdurarán para siempre en mi mente. Pero yo entendí cuál era la problemática. En 2018, la invasión de Israel, una vez más, y en la segunda invasión de Israel. Y entre tanto nunca había concluido la guerra civil y el odio permanece una y otra vez. ¿Y quién paga el pato? Pues son los inocentes que no tienen nada que ver con toda la cuestión política. En fin, yo espero que de esta manera haya respondido a las preguntas. Sí, o sea, es el terror, ¿no? Es verdad que cuando se describe la crueldad con la que actúan ya no es solamente es el desprecio a la vida, ¿no? Sino que hay una consciente ataque a la dignidad de la persona. Eso es quizá lo que se va buscando, ¿no? Es hacer más daño incluso que matar, ¿no? Pero luego nos pasa que vemos que estos grupos terroristas que luego tienen algún tipo de apoyo, ¿no? En el documental, uno de los supervivientes del genocidio otomano, con clarividencia, hablaba de la complicidad internacional, hablaba también de la Unión Europea, ¿no? Porque nos cuesta reconocer el terror, ¿no? Vemos que grupos terroristas, que se mezcla lo que es terrorismo con el islamismo o el musulmán. Y aquí en esta casa nos cuesta a los diputados incluso denunciar este terror, porque cuando señalamos un terror que afecta, como estamos viendo, a cristianos, pero también a otras comunidades musulmanas que viven en estas tierras, ¿no? A todo aquel que no cumple o no sabemos ni siquiera si cumpliendo, porque como decimos, es el terror por el terror, es un tema quizá de poder. Quizá el padre nos puede explicar y nos puede ayudar a entender un poco mejor este fenómeno, ¿no? Porque lo que nos encontramos aquí es que cuando hablamos de que hay personas, culturas que no respetan en absoluto la dignidad de la mujer. Claro, les podemos pedir que respeten los derechos humanos, pero si es que disfrutan del ataque a los derechos humanos. No es solamente no querer cumplir con ellos, sino que la intención es vulnerarlos
Lo vemos con esas exhibiciones y esos aplausos, esas celebraciones que hoy se comparten en las redes sociales. Lo hemos visto en el ataque de Hamás en Palestina, ¿no? El 7 de octubre. Es escandaloso, ¿no?, que en estos días todavía se celebre ya no. ¿Qué les vas a pedir? Que respeten los derechos humanos. ¿Qué tipo de justicia puedes reclamar a quien justo busca eso, ¿no? ¿Nos puede ayudar, padre, a entender un poco mejor el fenómeno del terror y cuál es la complicidad que puede haber institucional para que puedan, de alguna manera, seguir siendo amparados, ¿no?, o no convenientemente condenados? Sí, los extremismos se necesitan. El que tiene una postura extremista necesita que haya un extremista del otro lado, porque eso hace más justificable su acción. Eso yo lo vi en distintas partes y eso es terrible. ¿Por qué? Porque esa vorágine de violencia es muy difícil de frenar. Si el principio moral que rige es ojo por ojo, diente por diente, ¿sí?, no hay modo de frenarlo eso. Por eso hay una frase de Juan Pablo II que es fantástica, pues siempre se ha dicho esto, ¿no?, que para que haya paz tiene que haber justicia. Y es totalmente cierto, las injusticias producen odio y eso produce más injusticia y produce más odio, etc. Por eso Juan Pablo II tiene una frase que es muy buena en uno de los mensajes para el Día Internacional de la Paz. Él dice, Juan Pablo II dice, no hay paz sin justicia, pero agrega, no hay justicia sin perdón. Y puede parecer extraña este agregado, pero es perfecto. ¿Por qué? Porque en las relaciones humanas es muy fácil que haya incomprensiones. ¿Sí? Usted trata de explicar en medio de Gaza, ¿sí?, una situación, ya han sufrido tanto que van a ver al otro como un enemigo para siempre. Y lo mismo va a pasar en Israel, van a ver al otro como un enemigo para siempre. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que corta esa espiral? ¿Sí? Lo que corta esa espiral es el perdón. Ella decía, yo no tengo odio, eso es lo que hace falta, que no haya odio. Y el problema es que va a seguir habiendo odio si uno dice ojo por ojo, diente por diente. Porque usted me hace algo malo a mí, pero no está convencida. Entonces yo pienso que usted me hizo algo malo a mí, entonces se la devuelvo y usted está obligada a devolvérmela porque es ojo por ojo, diente por diente. No se termina nunca. Entonces, por una parte, los extremismos se necesitan, ¿sí? Pero es una cosa impresionante eso. En todos lados es así, necesita el extremismo contrario. Las tribus chiitas que entraron en provincia del Ámbar cometían masacres, pero estaban justificadas, en teoría, por las masacres que había cometido el Estado Islámico. Y eso no se puede frenar si... Porque usted me decía, ¿qué proponen? ¿Por qué es importante la presencia de los cristianos? A mí musulmanes me han dicho eso. Me han dicho que los cristianos no se vayan de Medio Oriente, los necesitamos. Ustedes son la religión del perdón. A mí me pasó una vuelta estar en un lugar, en un juicio de esos tribales, donde habían atacado a una chica cristiana, la habían manoseado. Y eso no era un juicio civil, era un juicio tribal. Y muy avergonzado, el padre del abusador había dicho, yo sé que lo que él hizo no tiene perdón, pero le pido que nos perdone, ustedes son la religión del perdón. Eso es absolutamente necesario para cortar esto. Y el extremista sabe que cometiendo un acto más extremo va a producir una respuesta más extrema. ¿Sí? Entonces, el que comete una mayor barbaridad sabiendo que la venganza va a ser más fuerte, sabe que va a conseguir adeptos para su propio partido. Porque la injusticia, ¿sí?, llama a estas respuestas absolutamente desproporcionadas que son el terrorismo. ¿Sí? Por eso yo les decía, en parte es por culpa de aquellos gobiernos que por intereses políticos, comerciales, los que sea, se han metido en una región en la cual no tenían que meterse. Porque toda esa injusticia va a producir odio y ese odio va a producir más terroristas. Cuando yo estuve en la Intifada, en Tierra Santa, nuestras hermanas trabajaban en un hospital de rehabilitación y había un fisioterapeuta musulmán, ¿sí? Y un día llegó llorando al trabajo y les contó, a las 3 de la mañana había entrado el ejército de Israel,
para derribarle la casa. Porque esa casa estaba enfrente de una ruta, era una casa que se podía utilizar para disparar contra los colonos. Como se podía, había que destruirla. Llegaron a las 3 de la mañana, sacaron a toda la gente afuera y empezaron con una caterpillar a destruir la casa. El padre de familia, en invierno, con sus hijitos afuera, se desesperó, quiso hacer algo, ¿sí? Y lo golpearon. La hija de este hombre, que estaba embarazada, se interpuso y le golpeó en el vientre con un fusil y perdió su embarazo. El niñito de 8 años que mire todo eso llorando, ¿sí? Es muy fácil que tenga odio en el futuro. ¿Sí? Las injusticias producen eso. Y por eso no significa casarse con nadie acá, ¿no? Uno tiene que ver si esto está bien y si esto está mal. ¿Sí? Porque los extremistas se necesitan entre ellos. ¿Sí? Esta gente haciendo todos esos actos de felicidad, ¿qué está haciendo? Está provocando una respuesta visceral más violenta. Lo que están queriendo es la respuesta visceral más violenta. Porque entonces eso va a hacer que después haya más injusticia del propio bando y van a conseguir más apoyo. ¿Sí? Y además, entre nosotros, ¿no? Como decía Aida, hay de esa gente que son monstruos, ¿no? Son monstruos, han dejado entrar el odio absolutamente en su corazón y llegan a disfrutar, ¿sí?, del degüello de un niño. Yo he visto videos del Estado Islámico poniéndole bombas en el cuello para hacerla explotar y que las cabezas vuelen. Perdonar que pida un poco de guía. Ahora procedemos a un intercambio o a la conclusión. Vale, tenía entendido que era la 1:30 que acababa. Vale, pues entonces damos paso a las conclusiones de Jorge y hacemos un intercambio porque igual tenéis también interés de hacer preguntas a los invitados. Pues nada, Perdona, Jorge, tenía otra idea de... Yo voy a hablar en español. Si los intérpretes pueden aguantar 3-4 minutos más, se lo agradecería. Si no, pues ustedes tienen todo el derecho a irse antes. Pues nada, un honor para mí dar el cierre a esta sesión, que en realidad empezó ayer, viendo el documental de Aida al respecto de esas almas en tránsito, donde se nos expuso con claridad y se demostró que ese terror islamista violento del año 2014 en Irak es el mismo terror del Imperio Otomano en el año 1915 contra las minorías cristianas. Conviene recordar y contar que efectivamente Armenia, como Irak o Siria, fueron naciones antes que musulmanas cristianas y que esas primitivas comunidades cristianas convivieron con toda naturalidad con las viejas religiones precristianas en aquellos países. Conviene recordar que 80 años antes del edicto de Constantino e incluso de la conversión oficial del Imperio Romano al cristianismo en el año 380, en el año 301, Armenia fue el primer Estado que se declara a sí mismo como cristiano. Conviene recordar todas estas cuestiones. El olvido de la persecución de los cristianos se debe, a mi entender, a 2 motivos. Por un lado, la ignorancia brutal en nuestra sociedad de la historia del cristianismo, en Europa especialmente. Y, vamos, no soy yo un experto en historia de la Iglesia, pero los conocimientos mínimos nos obligan a recordar que ya en los concilios de Éfeso y de Calcedonia se producen las apariciones de esas primeras herejías que dan lugar a la aparición de las iglesias coptas en Egipto, en Eritrea, en Etiopía, o la iglesia jacobita en Siria, o la propia iglesia armenia. Y por otro lado, el odio anticristiano y por ende el odio antioccidental de toda la izquierda europea, al que se ha sumado la cobarde e inaceptable neutralidad de una democracia cristiana europea que ni es demócrata ni es cristiana. Las matanzas de cristianos y su persecución no merecen la atención de los medios ni, por supuesto, de las organizaciones internacionales. El documental de Aida termina
preguntándose ¿qué dice Europa o Naciones Unidas de nuestros derechos humanos? Una víctima dice si tenemos en estos países menos derechos que los que Europa reconoce a los animales. Desprecio infinito a todos los que con nuestro dinero se dedican a ocultar la persecución y el genocidio cristiano en África o Asia, y con nuestro dinero se dedican a financiar y promover en Europa organizaciones islamistas que nos quieren imponer una especie de terror islamista blanco, como hemos denunciado en el grupo de patriotas. De 1,5 millones de cristianos en Irak, nos decía ayer el padre Luis que no quedan más de 150.000 en su tierra, la tierra donde nacieron sus mayores, la tierra que labraron, la tierra que trabajaron, la tierra que huelen, la tierra que sienten, y han tenido que huir por el terror. Más de 380 millones de cristianos en el mundo ahora mismo sufren persecución, violaciones, secuestros, asesinatos, vulneración de la libertad religiosa, expropiaciones de tierras, expropiaciones de viviendas, no acceso a los derechos laborales. En África, en Asia y en América hispana también, hay que recordarlo. En Nicaragua. En países como India y Pakistán la violencia contra cristianos ha aumentado considerablemente en los últimos años. Según el informe, 1 de cada 7 cristianos, el informe de cristianos perseguidos en el mundo, enfrenta algún tipo de hostigamiento por su fe. Corea del Norte, Irán, Nigeria, Afganistán, Pakistán, Nicaragua. Casi 5.000 asesinatos, más de 5.000 secuestros y casi 8.000 ataques contra iglesias cristianas. Y efectivamente en el África subsahariana, donde ahora mismo el yihadismo está haciendo los peores daños. Y quiero aprovechar también aquí la presencia de nuestros invitados procedentes del Congo, donde también ahora mismo milicias yihadistas procedentes de Ruanda, un país al que parece ser que von der Leyen le gusta mucho porque cierra acuerdos comerciales con Ruanda, milicias yihadistas entran en territorio congoleño para asesinar, para violar, para secuestrar a la mayoría cristiana del Congo. Las mismas imágenes. Y voy a concluir. Es nuestro deber llamar la atención sobre esto, denunciar a aquellos que lo ocultan, señalar a los responsables y, lo más importante, es nuestro deber ganar las elecciones para que cuando estemos en los gobiernos creemos una alianza de gobiernos europeos que ponga entre sus 5 grandes prioridades que nadie, nunca más el terror, pueda asesinar a cristianos o a minorías musulmanas como consecuencia del terror yihadista. Es para lo que nos dedicamos en política, para ganar las elecciones y cambiar nuestras naciones y cambiar el mundo. Muchísimas gracias, Aida, muchísimas gracias, Padre, muchísimas gracias a Margarita y a todos los presentes por vuestra presencia y vuestra atención. Y gracias también a los intérpretes que han hecho un esfuerzo, se lo reconozco personalmente, para interpretar estas palabras. Muchísimas gracias. Padre, Aida, igual tenéis la oportunidad de hacer unas pequeñas conclusiones también. Ich möchte ganz kurz nur etwas am Schluss sagen, was wir können machen, ein Gesetz finden. Bueno, yo quería concluir diciendo lo siguiente. Europa haben soll auch Que también en Europa como en Oriente Próximo hay que lograr que a través de una presión de la Unión Europea se consiga la paz. Se va a conseguir porque hay muchas voces en este sentido. Y lo que me llega al corazón, el genocidio de 1915 hasta el día de hoy no se ha reconocido. Tiene que haber ese reconocimiento y una vez que se produzca va a ser un punto y aparte. Para que no vuelva a suceder. Como decía el padre, esto tiene que concluir.
Si nosotros hoy y aquí no tomamos una decisión, esto va a continuar una y otra vez de ambos lados. Bueno, a mí no me corresponde dar la solución política, no es lo mío. Yo lo que sí quiero pedirle dos cosas. Una es que recen, ¿sí? Como les dije antes, los cristianos perseguidos necesitan nuestras oraciones porque están sufriendo muchísimo. O sea, las cosas que contamos son impresionantes, ¿no? En inglés, ok. No, I'm not the one who is going to propose a political solution. I cannot do that. It's not my job. But as a priest and a witness of the suffering of the persecuted Christian, I would like to ask you first prayers. These people, they need our prayers because they're suffering a lot. And these people deserve our prayers because they are contributing with their sufferings to the building of the body of Christ, the church. And second, if you want to fight the hatred, you have to be more saint. You can fight hatred with real love, charity. Not human love only, no? Charity. The love of Christ. If you do that, you can do, for example, who can doubt that Mother Teresa changed the world? Just a small lady like this, from a unknown country in a very poor country, and she changed the world. So as a priest, my advice to you is go and be more charitable with the people you have around you. This is a real contribution, even though sounds that is useless, is not useless. If we are really saints, we can change the world in a way that all of us together, without holiness, we cannot do. Thank you.